Colosenses capítulo 2, versículo 12. ¿Ya lo tienen? El texto. Muy bien. Comparta la Biblia con los amigos. Dice así la palabra del Señor. Leámoslo todos juntos. A ver. Sepultados con Él, ¿en dónde? Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos, ¿en qué? En pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los ¿qué? Los pecados. Señor Jesús de Nazaret, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Ayúdanos en esta mañana, Señor, ayúdanos. Mira a los amigos, los hermanos, tu iglesia que está aquí. Usa mi vida, Señor, con la unción de tu Santo Espíritu. Habla al corazón, a la mente, Señor, y ilumínanos para poder entender, Señor, esa doctrina. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dando gloria a Dios, pueden tomar asiento. Bueno, gracias a Dios que hoy nos permite el Señor, por su gracia, vamos a iniciar el estudio de la doctrina del bautismo. Amén. Doctrina del bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Vamos a mirarlo, vamos a mirar esta doctrina. Algunas cosas ya ustedes las conocen, otras tal vez no. Si usted es de los que le gusta tomar nota, aliste su agenda porque siempre vamos a ver bastantes versículos. Gloria al Señor. Amén. Bueno, el bautismo en el nombre de Jesús es una doctrina fundamental para la salvación. Y es una doctrina que está claramente definida en la Biblia. Está claramente definida en la palabra del Señor. Quiero hablar de algunas generalidades acerca del bautismo. Usted sabe que hay una fórmula bautismal que está inmersa en la palabra del Señor. Amén. Y es imprescindible e importante el bautismo en el nombre de Jesús porque ese bautismo aplicado, como dice la Biblia, es para perdón de pecados. ¿Sí? Jesús enseñó como condición para la salvación el arrepentimiento y el bautismo en su nombre. ¿Sí? Algunos de pronto enseñan que solo basta con creer, o hacer una simple o sencilla oración. ¿Sí? Y ya se le enseña a la persona que su nombre está inscrito ya en el libro de la vida. Bueno, no lo digo yo, vamos a verlo a la luz de la palabra. A la luz de la palabra. Que esto no es verdad. No es cierto. ¿Sí? Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere será. Bueno, acuérdese de que esa conjunción y en el original griego es kei, con K, kei, que significa a sí mismo. Entonces, si yo leo el texto como dice el original, el texto diría, el que creyere a sí mismo fuere bautizado será salvo. Entonces,
algunos enseñan que el bautismo no es necesario para la salvación, ¿sí? Pero vamos a mirarlo a la luz de la palabra. Yo quiero pedirle a usted de verdad que no se pierda estas enseñanzas. Mire, tuvimos 4 enseñanzas sobre la doctrina del pecado. 4 enseñanzas. Entonces, bueno, que usted no se pierda las enseñanzas, porque una enseñanza a veces va ligada a la otra. Gloria al Señor. Hay una tipología del bautismo desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento. ¿Sí? Por ejemplo, el diluvio. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 20, dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas. ¿Por qué? Por agua. Entonces, el diluvio universal es una tipología del bautismo. Es una tipología del bautismo. Gloria al Señor. ¿Sí? El arca, ¿qué representa el arca? ¿Ah? Ay, hermanos. Sí, pero el arca es tipo de ¿qué? Ah, bueno. El arca es tipo de Cristo y de la iglesia. Gloria al Señor. Y mire que esas 8 personas que se salvaron, dice, se salvaron por agua. Claro, el agua hizo que el arca flotara. Pero en este pasaje, el agua es también un tipo de juicio. De juicio. Gloria al Señor. Demos alabanzas a nuestro Dios. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar un poquito del agua. Vamos a hablar un poquito del agua. ¿Sí? Entonces, mientras el agua fue un tipo de juicio, el arca fue tipo de Cristo y de la iglesia. ¿Sí? En ese tiempo, en el periodo antidiluviano, dice la Biblia que Noé halló gracia a los ojos de Dios. Y Noé halló gracia ante los ojos de Dios porque por ahí en Génesis, ¿sí?, el Señor dice en su palabra: me arrepiento de haber creado al hombre. O sea, Dios se arrepintió de haber creado al ser humano. Y luego dice que todos los designios del corazón del hombre era de continuamente el mal. Es decir, ya su mente estaba tan extraviada que prácticamente se cauterizó. ¿Sí? De eso ya hemos hablado. Gloria al Señor. Pero el arca fue el medio que les proveyó Dios para su salvación. ¿Sí? Como en este tiempo. En este tiempo, el Señor ha provisto un medio de salvación. Es decir, Dios diseñó un plan de salvación. Él mismo lo diseñó, Él mismo lo planeó. Amén. Entonces, quiere decir que la persona que quiera alcanzar la salvación de su alma no es como a él le parezca. No es como a mí me parezca. Y aquí es donde es importante decir esto para los amigos: usted debe despojarse de todo prejuicio. De todo prejuicio. ¿Sí? Porque el Señor ya tiene un plan diseñado y es el hombre el que tiene que ajustarse ¿a qué? A los planes de Dios. No es Dios el que tiene que ajustarse a la necesidad del hombre. Démosle alabanzas a nuestro Dios. Amén. Entonces, el arca, aunque era un sitio, porque ¿cuánto tiempo estuvo el arca flotando? ¿Cuánto tiempo? No, señor.
40 días duró el diluvio. Pero si usted hace cuenta, más o menos el arca estuvo flotando 6 meses. Ahora, ¿usted se imagina cómo era vivir en el arca? No tenía ventanas. El Señor le dijo, hagan una ventanita, pero en la parte superior. Bueno, eso teológicamente tiene un significado que no es el tema. Pero imagínense cómo era el convivir esas 8 personas ahí con todos los animales. Con todos los animales. ¿Ah? Y el arca moviéndose. ¿Sí? Y los animales ahí haciendo sus necesidades. ¿Sí? Es decir, que no era fácil. Y no era cómodo. Gloria al Señor. Y lo mismo es hoy en día. Porque esa arca es tipo de la iglesia. A veces los amigos que llegan a la iglesia creen que van a encontrar aquí gente perfecta. Gente o personas que no tenemos debilidades. Que no cometemos errores. Pero resulta que la Biblia dice que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino ¿quiénes? Los enfermos. Y el Señor, mientras se predica el Evangelio, el Señor siempre está tratando con nosotros. Entonces usted va a encontrar ahí enseguida ese que se sienta al lado suyo, ese hermanito cascarrabia, ese hermanito que a veces nos saluda, ese hermanito que es un poquito sanguíneo, ¿sí? Y aquí nos toca entre todos estar aquí en la iglesia. A veces no es fácil, pero resulta que es el medio que Dios ha provisto para la salvación. Démosle alabanzas al Señor. Amén. Los israelitas, cuando cruzaron el mar, mire lo que dice 1 Corintios 10:2. Cuando los hebreos cruzan el mar es otro tipo, otra figura del bautismo. ¿Sí? 1 Corintios 10:2 dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Sí? ¿Por qué el Señor cuando saca a Israel de Egipto, ¿sí? Número 1, la noche que iban a salir, les hace sacrificar el cordero pascual? Luego el Señor los lleva al desierto y los pasa por el mar. ¿Sí? ¿No le quiere decir algo a ustedes hoy? ¿Ah? ¿Qué nos enseña? Éxodo capítulo 12. ¿Sí? Se celebra la Pascua y cada familia sacrifica un corderito de un año, un corderito tierno. ¿Sí? Y la sangre de ese corderito, ¿dónde se aplicó? En los dinteles de las puertas. Y tenían que comer ese cordero, la carne asada al fuego con hierbas amargas. Y tenían que comer deprisa y con su vestuario. Gloria al Señor. Ese cordero pascual no es otro sino, o mejor dicho, ese cordero que se sacrificó allá es tipo de Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque ese cordero, hermano, estaba anunciando la salida de Israel de la esclavitud de Egipto. Y el día que nosotros miramos al Calvario, a Jesucristo, y creímos en ese sacrificio, ese día el Señor nos sacó de Egipto, nos sacó del mundo y nos trajo a la iglesia. Démosle ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Entonces ese cordero pascual es tipo de Cristo. ¿Sí? Y su sangre, esa sangre de ese corderito se aplicó en los dinteles de las puertas porque venía un juicio para Egipto. Y cuando el ángel exterminador pasaba por las casas, entonces ese ángel miraba y decía, me huele a cordero.
Me huele a cordero. Aquí ya hubo un muerto, me huele a cordero. Y con la señal de la sangre, el ángel pasaba. ¿Sí? Y en las casas egipcias, donde no había un muerto y donde no estaba la señal de la sangre, venía el juicio para los egipcios. Démosle alabanzas al Señor. Y bueno, salen de ahí, usted conoce la historia, y entonces llegan frente al mar. Y ahí frente al mar el Señor los pasa. Dice la Biblia que cuando pasan el mar se hace dos paredes, ¿no? Dos paredes de agua, una a un lado y otra al otro. Gloria a Dios. Y el Señor atraviesa en ese mar, y luego ese mar se cierra, ¿sí? E Israel queda al otro lado. Camino, ¿a dónde? ¿Camino a dónde? A Canaán, a la tierra prometida. Démosle alabanzas a nuestro Dios. Más alabanzas para Él. Gloria al Señor. Y entonces ese mar también, esa agua, el agua del mar, es un tipo de juicio, porque cuando el mar se cierra, ¿quiénes se ahogaron? Los egipcios. Pero también, ¿por qué se cerró el mar? Hermano, Dios es muy lindo. Dios es muy sabio. ¿Para qué más se cerró el mar? ¿Cómo? Para que los hebreos nunca pensaran en volver atrás. Porque si alguien pensaba volver atrás, ya no podía pasarlo caminando, tenía que pasar. Y eso era imposible. Démosle alabanzas a nuestro Dios. Ya tenían que olvidarse ¿de dónde? De Egipto. Ya tenían que olvidarse de Egipto. Gloria al Señor. Mas sin embargo, cuando ellos pasan, la Biblia dice, ¿sí?, que ya en el desierto, de día los cubría una nube. ¿Y de noche qué? ¿De noche qué? Columna de fuego. Esa nube y esa columna de fuego también es tipo del bautismo. Gloria al nombre de Jesús. La nube, ¿qué papel jugaba en el pueblo hebreo? ¿Ah? ¿Esa nube era para qué? Para protegerlos, para guardarlos del sol y del calor inclemente en el desierto. Gloria al Señor. Y por eso cuando nosotros llegamos al Señor y somos bautizados en el nombre de Jesús, nosotros quedamos bajo la cobertura de Jesucristo. Nadie, absolutamente nadie nos puede tocar ni nos puede dañar. Nadie, hermano, nadie. Gloria al Señor, eso ya lo he dicho. El enemigo puede enfilar toda su estructura infernal para dañar a alguno de sus pequeñitos, pero jamás podrá. Jamás podrá, porque hay una nube que nos cubre a nosotros. Esa nube es tipo de Cristo. Alabanzas al Señor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gloria al Señor. Y ese fuego, hermano, ese fuego significa prueba, ¿no? Después de nosotros entregarle nuestra vida al Señor, entonces tenemos que ser también pasados por el fuego. Démosle alabanzas al Señor. Números capítulo 31, verso 21, mire lo que dice. Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, el hierro, el estaño y el plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo harás pasar y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resista el fuego. Entonces, cuando los judíos iban a la guerra y traían todo el botín, como dice aquí, la plata, el oro, el hierro, el bronce, el estaño, el plomo, las personas, los cautivos y los niños y los hombres,
tenían que pasarse por el fuego. Ese oro se cogía y lo pasaban por el horno de fuego para purificarlo antes de meterlo al campamento. Antes de meterlo al campamento. Gloria al Señor. Y lo que no resistía al fuego tenía que pasarlo por el agua. Por el agua. Amén. ¿Qué era lo que no resistía al fuego? Las personas. Esos hombres, mujeres y niños tenían que pasar o ser purificados con agua antes de entrarlos al campamento judío. Démosle alabanzas al Señor. Asimismo, nosotros como creyentes ahora en Cristo tenemos que ser pasados por fuego. ¿Por el fuego de qué? De la prueba. No se extrañe usted que está recién bautizado o nuevo en el evangelio, que no le llegue la dificultad, que no le llegue la prueba. Claro que nos tiene que llegar porque tenemos que ser probados como el oro. Entonces, cuando a usted le venga la prueba, no reniegue. Ni crea que Dios lo ha dejado o lo ha soltado. Simplemente Dios lo tiene en sus manos, Dios lo está probando, Dios lo está purificando como se prueba el oro. Y lo único que prueba el oro es el fuego. Denle ese aplauso a Él. Entonces resista. Y más bien dígale: Señor, deme la fuerza, deme la fe que necesito. Porque Dios nunca nos dejará solos. Él dijo: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito el nombre del Señor. Alabanzas al Señor. Amén. Entonces, hermano, Isaías capítulo 49, verso 24 dice: ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? ¿A cuál botín se refiere Isaías? ¿A cuál botín? Al hombre, al ser humano. ¿Sí? Entonces Dios anticipaba que Dios mismo se iba a enfrentar al tirano. Dios mismo se iba a enfrentar a un valiente, ¿cierto? Porque ese tirano se había robado algo que no le pertenecía. Porque la naturaleza de ese tirano es matar, robar y destruir. ¿Sí? Entonces, el Señor, dentro de su plan salvífico, contempla enfrentarse a ese tirano que tiene un botín que no le pertenece. Y cuando el Señor le arrebata el botín, gloria al Señor, cumpliendo la ley, ese botín para meterlo al campamento tiene que ser probado con fuego y agua. ¿Y cuál es el botín que el Señor le quitó al tirano? Nosotros. Mire lo que dice: pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Aleluya. Entonces, cuando el Señor fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre hasta la última gota de su sangre, y el Señor en la cruz exclama y dice: consumado es. El botín es arrebatado al valiente, y él mismo se presenta el botín, que es la iglesia del Señor. Y por eso la iglesia tiene que pasar por el fuego y por el agua. Todos los que le pertenecemos a Dios tenemos que pasar por el fuego de la prueba, pero también haber pasado por la prueba del agua. ¿Cuál es la prueba del agua? Que todos hemos sido bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Démosle ese aplauso al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, esa nube, hermano, y ese fuego en el desierto también es tipo de ¿qué? Del bautismo.
Gloria al Señor. Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30. Alguien que me lo ayude a buscar ahí. Gloria al Señor. Éxodo capítulo 30 también nos habla, hermanos, de una figura en el Antiguo Testamento del bautismo. Gloria al Señor. Verso 17, mire. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella, ¿qué pondrás? Agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Entonces, qué hermoso pasaje este, porque nos habla del oficio, del trabajo de los sacerdotes en el tabernáculo de reunión. Entonces, el sacerdote o los sacerdotes que ministraban desde la puerta, en el atrio, en el lugar santo, y antes de entrar al lugar santo, a ministrar, eso ya lo explicábamos alguna vez, gloria al Señor, porque algunos se quedan en la puerta, otros se quedan en el atrio y no avanzan, y otros se quedan hasta la fuente, pero resulta que hay algo más allá. Hay algo más allá y es la honra que Dios nos da de ministrar para Él. Y allí en el lugar santo habían 3 muebles, ¿cierto? La mesa de los panes, el candelabro de oro y el altar del incienso. Pero para entrar ahí a ese lugar, que era el lugar de la liturgia, en otra palabra, el lugar del servicio, ¿sí?, el sacerdote tenía que lavarse las manos y los pies. Y ese lavarse las manos y los pies es tipo del bautismo. Nadie puede participar de la liturgia si no ha sido lavado. Y asimismo, nadie puede servir a Dios si no ha pasado por la fuente de bronce y haberse lavado las manos y los pies. ¿En dónde? En el bautismo. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces el tabernáculo nos muestra es todo un recorrido que hace hacia el sumo sacerdote, sobre todo, ¿sí? Desde la puerta, el atrio, el altar, la fuente de bronce, el lugar santo, para llegar ¿a dónde? Al lugar santísimo, que era el lugar donde se manifestaba la gloria de Dios, la chequiná de Dios. Y ese recorrido nos enseña que muchos creyentes hoy no llegan hasta el lugar santísimo. Hoy muchos no llegan hasta el lugar donde se manifiesta la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque algunos se quedan en la puerta. Tan bonito el evangelio, pero nunca toman la decisión de bautizarse y de profundizarse en las cosas de Dios. Otros se quedan en el altar del holocausto, sacrificando siempre, ¿sí? Sacrificando siempre, los que no avanzan, ¿sí? Y no avanzan, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tienen una vida licenciosa, mitad creyente y mitad del mundo, ¿sí? Entonces siempre hay que estar ahí sacrificando. Gloria al Señor. Otros se quedan en la fuente de bronce. Es decir, amando más el conocimiento que la presencia de Dios. Bendito el Señor.
Otros se quedan en el lugar santo, que es el lugar de la liturgia, ¿sí? Donde ya el sacerdote, hermano, tenía que preparar los panes sin levadura y el altar del incienso allí y el candelabro de oro. Todo eso tiene un significado, pero algunos se quedaron ahí. Es decir, se quedaron en el servicio. Les es más importante servir y figurar y que lo llamen aquí en un altar, pero les cuesta dificultad meterse en la presencia de Dios, porque el que quiera meterse en la presencia de Dios se le exige sacrificio y pagar un precio, y muchos no quieren ni sacrificio ni pagar un precio. Yo siento el Espíritu Santo aquí. Ya lo sentía Él en esta mañana. Alabanzas al Señor. Y cuando usted logra entrar allá al lugar santísimo, ese lugar es el lugar de lo sobrenatural y donde todo el mundo no llega. Alabanzas al nombre del Señor. Pero para llegar allá, el sacerdote tenía que lavarse las manos, y creo que ahí el Señor se lo dice por 3 ocasiones, para que no muera. Quiere decir, hermanos, que esto del bautismo es serio. Vaya usted sacando sus propias conclusiones con la enseñanza, porque como algunos dicen que no es necesario el bautismo, y con lo que usted está recibiendo en esta mañana, vaya mirando lo que dice la palabra. Si el Señor le dijo a los sacerdotes, ahí en la fuente, tienen que lavarse ahí en la fuente de bronce las manos y los pies, porque ellos podrían ser hijos de Aarón, pero como Dios no come cuento, Dios aquí a ninguno de nosotros nos come cuento. Alabanzas al Señor. No es que como ellos son hijos de Aarón, entonces yo no se los puedo tocar. Dios no se los puede tocar. ¿Y qué pasaba si alguien cruzaba la cortina del lugar santo allá sin lavarse las manos y los pies? ¿Qué pasaba? Inmediatamente Dios lo mataba. Ay, pastor, ¿Dios mata? Inmediatamente. Por ahí hubo unos hijos de un sumo sacerdote que ofrecieron incienso extraño, ¿se acuerda? ¿Qué dice la Biblia? Ofrecieron incienso extraño, fuego extraño en el altar. ¿Y qué pasó? El Señor los mató. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, muy bien. Entonces la Biblia, hermano, el bautismo tiene un significado. El bautismo tiene un significado. ¿Sí? Tiene un significado. El bautismo, antes del bautismo bíblico que nosotros conocemos y estos tipos de bautismo en el Antiguo Testamento, digamos que el bautismo ya, algunas clases de bautismo ya era practicado por algunas culturas. ¿Sí? La cultura, los babilonios, por ejemplo, los babilonios y otras culturas ya practicaban el bautismo. ¿Sí? Porque el bautismo en sí es una ceremonia de iniciación. Es una ceremonia de iniciación. Es una ceremonia de incorporación, es decir, mediante la cual se incorpora una persona, ¿sí? o se inicia en la fe. Entonces, muchas culturas y muchas religiones practicaban ciertos tipos de bautismo, ¿sí? ¿Y qué quería decir ese bautismo? Que esa persona creía en ese Dios o creía en el grupo que se estaba anexando mediante el bautismo. Entonces, el bautismo tiene 3 aspectos. El bautismo tiene un componente psicológico, antropológico y sociológico. Démosle alabanzas al Señor. Psicológico, porque la persona se siente parte de una institución.
Antropológico porque es una necesidad de la persona sentirse parte de una fe o de una religión o de una organización. Y sociológico porque es una ceremonia que lo añade a una comunidad. Démosle alabanzas al Señor. En la antigüedad, por ejemplo, los judíos practicaban un tipo de bautismo, ¿sí? En la antigüedad. Y ese bautismo no era tanto para ellos, ¿sí? Porque el judío que era de sangre pura, digámoslo así, judío de sangre pura, pues se eximía de ese bautismo, ¿sí? Pero aquel judío que era de padres paganos, o aquel prosélito, ¿quién era un prosélito? Aquel que no era judío, ¿sí? Entonces se le practicaba un bautismo con el propósito de añadirlo ¿a dónde? Al pueblo judío, ¿sí? Y notemos también que el agua, por ejemplo, juega un papel importante en el bautismo. El agua, ¿sí? El agua para todas las religiones, hablemos del 95% de las religiones, el agua tiene un significado de limpieza y de purificación. Es más, el agua, hermanos, tenía un significado también antropológico y cultural, porque en las culturas antiguas el agua era símbolo de recreación, de creación, de limpieza, de transformación y de purificación. Algunas culturas, por ejemplo, le daban al agua el origen de todo y el origen de la vida. Porque si usted lee, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, usted encuentra que Dios ahí narra en el capítulo 1 la creación de todas las cosas menos del agua. ¿Se ha notado eso? La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz. O sea que las aguas ya estaban creadas por Dios antes. Gloria al Señor. Y entonces lo que hace Dios, porque Dios es sabio, Dios toma esas cosas de la cultura, ¿sí? De la cultura de otros imperios, digámoslo así, y Dios toma aspectos del bautismo y los trae al judaísmo, gloria al Señor, y los aplica, pero los usa bajo los parámetros del Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Mire, tanto que hay un versículo por allá en 2 de Pedro capítulo 3 verso 5, que algunos me están mirando así como raros. Y la Biblia dice, hablando Pedro, ¿no? Hablando del agua, mire, dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos. En el tiempo antiguo fueron hechos, ¿por qué? Por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Démosle alabanzas al Señor. Más alabanzas para Él. Gloria al Señor Jesús. Amén. Mire que en Juan capítulo 3, verso 3 al 5, el Señor tiene un encuentro con Nicodemo. Con Nicodemo. Gloria al Señor. Y mire lo que dice el texto. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí aparece el término nuevamente agua.
Ese texto es clave. Amén. Y en el siguiente capítulo, en Juan capítulo 4, el Señor Jesús, dice la Biblia, le era necesario pasar por Samaria. Ahí mismo en el capítulo siguiente. Le era necesario pasar por Samaria, porque había una mujer que todos los días, a la misma hora, llevaba su cántaro a sacar agua de un pozo. Y oh sorpresa, cuando la mujer llega ese día, ya hay alguien sentado en el pozo. Y Jesús inicia una conversación con la mujer. Y el Señor le dice: mujer, dame de beber. Señor, el pozo es hondo y no tengo con qué sacar. ¿Sí? Y el Señor le dice: si tú me pidieras a mí de beber, yo te daría agua de vida eterna. Entonces vamos entendiendo lo que Jesús le dijo a Nicodemo: el que no naciere de agua y ¿qué? Y el Espíritu no puede ver el reino de Dios. ¿A qué se refería Jesús cuando le dijo el que no naciere de agua? ¿Ah? ¿A qué se refiere? ¿Ah? Note que Jesús le dice a la mujer: si tú me pidieras a mí de beber, yo te daría agua de vida eterna. Y por allá hay otro texto que dice: esparciré sobre vosotros agua limpia. La palabra, el que no naciere de agua, es decir, el que no naciere por la palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesucristo de Nazaret. Él es la palabra, Él es el verbo hecho carne. Aquel verbo que era Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿No es tu palabra como martillo que quebranta la piedra? Yo lo siento en esta mañana. Usted está aquí en esta mañana porque ha sido engendrado por la palabra. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Aleluya. Entonces, hermano, mire, Jesús dijo que todo seguidor suyo debía ser bautizado en su nombre. Todo seguidor suyo. Mateo capítulo 28, verso 19. ¿Sí? Para los que están tomando nota. Mateo capítulo 28, verso 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para los amigos que están aquí, note que el Señor no manda bautizar en los títulos. El Señor no manda bautizar en los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor nos manda bautizar es en el nombre del Padre, y ahí hay una coma. En el nombre del Padre, y hay una conjunción y dice: en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, y del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere decir que yo podía leer este texto así: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y esto para los que les gusta historia, el bautismo en los títulos, o el bautismo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, apareció a los comienzos del siglo II. Eso lo vamos a ver, por eso yo quisiera que ninguno se perdiera las enseñanzas. Porque vamos a mirar aquí algunas enciclopedias y algunos libros de historia, cómo registran que la iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos,
bautizó en sus comienzos en el nombre de Jesús para el perdón de pecados. Amén. Y el bautismo en los títulos apareció en el 150 después de Cristo con Justino Mártir, que empieza a describir el bautismo en la fórmula trinitaria. Así que esto es, como esto están filmando la enseñanza, ¿no? ¿Sí están grabando? Entonces ahí va a quedar esto que voy a decir. Para los amigos que han sido bautizados en los títulos y no en el nombre, investigue la historia. Lea la historia y la misma historia le va a dar a usted la razón de que la iglesia del Señor siempre en sus comienzos bautizó fue en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Es más, la Biblia no registra bautismo en los títulos. Muéstrenos en la Biblia el primer creyente bautizado en los títulos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No lo hay. No lo hay. Gloria al Señor. A nosotros se nos ha revelado que el nombre del Padre es Jesús, que el nombre del Hijo es Jesús y el nombre del Espíritu Santo es Jesús. Y también se nos ha revelado que no son tres personas, sino tres manifestaciones del mismo y único Dios. Dele ese aplauso al Señor. Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre, Jesús, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando ¿desde dónde? Desde Jerusalén, ¿sí? Y aquí quiero acotar algo. La iglesia de Jesucristo nació en Jerusalén. Amigo que tal vez va a ver esta transmisión, investigue las otras denominaciones donde nacieron. ¿Dónde nació la iglesia luterana? ¿Dónde nacieron los testigos de Jehová? ¿Dónde nacieron los de Creciendo en Gracia? ¿Dónde nacieron los mormones? Investiguen la historia de dónde nacieron. Ninguna de ellas nació en Jerusalén. La única que nació en Jerusalén es la iglesia del nombre de Jesús. Demos las alabanzas al Señor. Hechos capítulo 2, verso 38. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. En el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados. Y más adelante usted en el libro de los Hechos también lee, ¿no? Hablando de Jesús. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. O sea, ahí el texto le está hablando a los judíos, ¿no? A los judíos. Ellos eran los edificadores. ¿Sí? Pero no, como no creyeron en Jesús, ¿sí? Entonces el Señor manda por el Espíritu Santo a colocar ese texto ahí, en el libro de los Hechos. Este Jesús es la piedra reprobada, es decir, la piedra que ustedes rechazaron. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes que son los edificadores, pero resulta que esa piedra es la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. No hay otro nombre dado a los hombres. Muchos se han inventado otros nombres. Alá, Mahoma, Buda, Gandhi, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ninguno de esos nombres tiene poder. Ninguno.
Invoque y dígale a un demonio, te reprendo en el nombre de Gandhi. Se ríe de nosotros. Ah, pero invóquele ese nombre a ver qué pasa. Yo siento el Espíritu Santo aquí. Dele ese aplauso al Señor. Aleluya. Porque en ningún otro nombre hay salvación. Gloria al Señor. No hay otro nombre. Y Filipenses capítulo 2, hablando de Jesús, dice, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en ¿dónde? En el cielo. De los que están en ¿dónde? En la tierra. Y de los que están, o sea que debajo de la tierra hay seres, ¿no? Debajo de la tierra hay seres. Dios mío bendito. Menos mal nosotros vamos para arriba. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, hermano, ese texto de Mateo 28, 19, tenemos que mirarlo despacio. Porque Mateo 28, 19 es la gran comisión, ¿cierto? Y hacer discípulos a todas las naciones. Y el Señor les da ese mandamiento, esa comisión. Pero note que los discípulos nos salieron ya corriendo a bautizar. Ay, sí, Señor, vámonos. Y vámonos a la Refania y ya, y listo. No, Señor. El Señor, estaban tan emocionados que Jesús les dijo, tranquilos. Ustedes van a ir, pero espérense. Y cuando usted lee los contextos de los evangelios, ¿sí? Por eso cuando usted quiere tener la fotografía completa de Jesús, usted tiene que leer los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada evangelio muestra a Jesús de una manera diferente. Gloria al Señor. Es como un rompecabezas, ¿no? Entonces, cuando usted lee Mateo 28, 19, usted note que el Señor les dijo, les da ese mandamiento, pero ellos no salieron a bautizar. Y cuando usted lee por allá en Lucas capítulo 24, que habla de la resurrección, ¿sí? Y esto para los hermanos nuevos y los que están en doctrina. Cuando usted está leyendo Mateo 28, 19, algunas Biblias tienen unas citas bíblicas ahí en el encabezado del capítulo. ¿Qué quiere decir esas citas bíblicas? Que ese texto que usted está leyendo también lo va a encontrar en las citas bíblicas que le dice ahí. Entonces usted para entender una doctrina tiene que ir a los contextos. Entonces cuando usted va a Lucas capítulo 24, que habla también de la resurrección de Cristo, usted lee que en el capítulo 24 el Señor lo manda a predicar en su nombre, pero también les dice a los discípulos, bueno, veamos el texto porque esto. Acuerden que ahí habla de ¿qué? De la resurrección. Bueno. Pero Lucas 24, 47 dice, mire, bueno, leamos desde el 46. Y le dijo que así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y el verso 47 vuelve el Señor allí y dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde ¿dónde? Y vosotros sois testigos de estas cosas. Verso 49. El verso 49, ¿sí? Lucas ya nos escribe algo que Mateo no menciona. Mateo no menciona. ¿Y qué es lo que no menciona Mateo? Aquí lo que dice Lucas, vea. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Denle alabanzas al Señor. Entonces Mateo 28 le dice, vayan, hagan discípulos y bauticen.
Pero Lucas dice, sí, bautícenle en mi nombre, pero quédense en Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Hasta que sean investidos. ¿Por qué el Señor le dice hasta que sean investidos? ¿Por qué? Porque ir a arrebatarle el botín al enemigo no es fácil. Ir a enfrentar, hermano, al enemigo con nuestra humana sabiduría y con nuestros conocimientos y con nuestras habilidades es imposible. Entonces Dios le dijo a ellos, ustedes van a ir, pero yo los voy a dotar de un poder especial. Y con ese poder, hermano, y con el nombre, lo van a seguir las señales. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Echarán fuera? Oiga, entonces la iglesia primitiva salió a predicar, hermano, y esos demonios salían despavoridos. ¿Echarán fuera? ¿Hablarán nuevas? ¿Y si bebieren cosa mortífera? ¿Y sobre los enfermos pondrán sus manos? Imagínense el poder con que el Señor los mandó. Alabanzas al Señor. Dele ese aplauso al Señor. Muy bien, pero como hay que seguir estudiando el contexto, entonces, ¿dónde se cumple eso de Lucas 24 que iban a ser llenos del Espíritu Santo? ¿Dónde se cumple? Ok, entonces vamos a Hechos capítulo 2. Vamos a Hechos capítulo 2. Así es que se debe estudiar la doctrina. Hechos capítulo 2. Pero voy a leerles también un pedacito que está en Hechos capítulo 1. Ubíquese ahí en Hechos capítulo 1, porque veo algunos que están con la Biblia allí, pendientes. Muy bien. ¿Sí? Dice, de Mateo 28, 19 los manda a bautizar. Vaya, bauticen, hagan discípulos. Lucas dice, vaya, bauticen en mi nombre, pero quédense en Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Entonces en Hechos capítulo 1 dice, bueno, ¿quién escribe el libro de los Hechos? Lucas. El mismo escritor del Evangelio de Lucas es el mismo escritor del libro de los Hechos. ¿Sí? Entonces Lucas dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces Lucas le escribe a un discípulo que llama Teófilo y le dice, en el primer tratado, ¿cuál primer tratado? ¿Cuál primer tratado? Pues el Evangelio de Lucas. Dice, allí escribí acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, porque acuérdense que Jesús resucita y se reúne 40 días con los discípulos dándoles mandamientos, instruyéndolos, capacitándolos para la refam. Démosle alabanza al Señor. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, ¿quiénes? Y estando juntos, ¿quiénes? Los apóstoles y los discípulos. Esa palabra ahí es clave. Estando juntos, ¿quiénes? Los apóstoles con los discípulos. Les mandó que no se fueran de Jerusalén. Mire que aquí Lucas vuelve y escribe. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dele alabanzas al Señor. Dele alabanzas al Señor. Mire cómo se va cumpliendo la palabra. Ahí Lucas vuelve y le recuerda y les dice, ¿y dónde se cumple esa llenura del poder desde lo alto que él había prometido por allá en Juan 14? La promesa del Espíritu Santo, Juan 14.
No dejaré huérfanos. Les dijo Jesús a los discípulos, no dejaré huérfanos. ¿Quién deja huérfanos? ¿El tío o la tía? El Padre, amén. El Padre es el que deja huérfano, por lo tanto Jesús es el Padre. Amén. Bueno, y entonces aquí se cumple. Mire, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes? ¿Quiénes estaban juntos? Los apóstoles con los discípulos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron algunos llenos del Espíritu Santo. No diga amén, que ahí no dice. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Amén. Y entonces, en el verso 14, acuerde que estaban todos unánimes juntos. Los apóstoles, ¿y quiénes? Y los discípulos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11. Pedro, poniéndose en pie ¿con quién? Con los 11, ya no con los 12. Qué pesar, ¿cierto? Con los 11. O sea que Pedro se para frente a todos esos judíos que habían ahí y gente que había venido, hermano, de otras naciones bajo el cielo, a la fiesta. ¿Sí? Acuérdense que estaban en la fiesta ¿de qué? Pentecostés. Penta significa 50. Después del Cordero Pascual se contaban 50 días para la fiesta de Pentecostés. Entonces, después del sacrificio de Cristo se contaron 50 días y fue exactamente en el día 50 que fueron llenos del Espíritu Santo. También eso tiene que ver con las primicias. Jesús presentó las primicias a Dios, los primeros frutos. Démosle alabanzas al Señor. Qué bueno Dios, ¿no? Pero estamos hablando del bautismo. Entonces, en el verso 14 se levanta Pedro con los 11. ¿Sí? Pedro es el primer predicador de la iglesia neotestamentaria. Pero cuando Pedro se levanta a predicar, ya no se levanta solamente el pescador. Ya no se levanta solamente el hombre natural. Ya no solamente se levanta el apóstol, ahora se levanta un hombre lleno del Espíritu Santo. Y Pedro inicia su discurso, hermano. Qué tremenda predicación de Pedro, ¿no? Y entonces Pedro le dice a todos esos judíos que habían ahí, les dijo así castizamente: ustedes mataron al Señor, ustedes mataron al autor de la vida, ustedes los mataron, mataron al Señor. En otras palabras, digo, ustedes son homicidas, asesinos. Eso fue lo que les dijo. Pero no se lo dijo con rabia, porque a veces algunos predicamos con rabia, para que el otro se convierta. Si no te convertiste, vas a ir al mismísimo infierno. Ya, si no te convertí, el diablo va a venir a jalarte de las patas, de los pies, ¿no? Y Pedro se lo dice lleno del Espíritu Santo. Y entonces ellos se contristaron. Miren lo que dice en el verso. Mire. Verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos hacen esa pregunta. ¿A quién le hacen esa pregunta? ¿A quiénes? ¿A quién le hacen esa pregunta? ¿Ah? A Pedro, que estaba de pie con los otros apóstoles. Porque los apóstoles eran los que estaban con Jesús.
Como si le preguntan a uno, bueno, ¿y por qué los apóstoles no aparecen bautizados en la Biblia? ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía eso o no? Pues sencillamente ellos no fueron bautizados porque ellos estuvieron directamente con Jesús. Y Jesús es el autor de la vida, es el Dios todopoderoso, es el creador, es Dios manifestado en carne. Amén. Y con el mismo Jesús, hermano, ellos se convirtieron a Jesús. Démosle alabanzas al Señor. Amén. ¿Y por qué esa pregunta fue dirigida a Pedro y a los apóstoles? Para que se escribiera más adelante por el Espíritu Santo que esta iglesia está edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces note que la gente pregunta, ¿qué haremos? Pedro les dice, verso 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pregunta: si Pedro, los apóstoles y los discípulos estuvieron con Jesús 40 días y Jesús les dijo, vayan, hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora Pedro, a mí me gusta cuando la Biblia dice que los 11 se pusieron de pie, porque el ponerse de pie es autoridad. ¿Usted sabía? Y entonces Pedro con los otros apóstoles se para de pie y Pedro dice, no, es que hay que arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesús. ¿Y por qué Pedro no les dijo, bautícese en los títulos, bautícese en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Por qué? Ahora, ¿se equivocó Pedro? Jamás. Lo que pasa es que ellos ya habían recibido la revelación y habían recibido el Espíritu Santo y ellos sabían que el nombre del Padre era Jesús, el nombre del Hijo era Jesús y el nombre del Espíritu Santo es Jesús y que la piedra angular se llama Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesús y en ese nombre hay poder. Y escucha, amigo, el diablo le tratará de esconder dos cosas al ser humano. Número uno, que se bautice en cualquier otro nombre, menos en el nombre de Jesucristo. Y lo trabajará en la mente y le llenará la mente de cosas para que crea en otras teologías o en otras doctrinas. Gloria al Señor. Pero menos que usted pueda comprender que el bautismo es en el nombre de Jesús, eso se lo quiere esconder. ¿Sabe por qué? Porque el día que usted comprenda y le sea revelado que el bautismo es en el nombre de Jesús, si usted obedezca la palabra, el diablo perdió el año con usted. Alabanzas al Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. El diablo ya no podrá usarlo a usted, ni podrá tocarlo, ni podrá dañarlo. ¿Por qué? Porque usted ya entra a ser propiedad, usted ya entra a ser un hijo de Dios. Y el solo hecho de ser hijo, el Señor lo guarda como la niña de sus ojos, ¿oyó? El Señor lo guarda como la niña de sus ojos. Donde usted esté, ahí el Señor lo guarda. Donde usted vaya, el Señor lo está guardando. Que va por una calle oscura, el Señor lo está ayudando. Que está en la dificultad, el Señor está con usted. A Él sea la gloria en esta mañana. Dele ese aplauso con toda el alma. Al nombre de Jesús, dele la gloria. Aleluya. Por eso Él quiere que usted no entienda esto.
Y lo segundo, que usted no pueda comprender que Dios es uno y uno su nombre. Y lleva a la gente a creer en otras cosas, que Dios son dos, que Dios son tres, que Dios son cuatro, que Dios es el hermanito, que Jesús es el hermanito menor de Satanás. Bueno, tantas cosas. O que Jesús, hermano, es un hombre cualquiera, o que Jesús fue solamente un iluminado, como dicen muchos. Allá que diga la gente lo que quiera y que trate a Jesús como quiera. Dice la Biblia que Jesús iba llegando a Jerusalén y Jesús lloró. Es el versículo más cortico de la Biblia, ¿no? Y Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús? Aleluya. Porque Israel no conoció el día de su visitación. Porque Jesús no conoció que ese que andaba por las calles polvorientas de Jerusalén no era otro sino el Dios del Antiguo Testamento. No conoció el día de su visitación. No conoció el día que el Señor iba a venir por ellos a restaurar a la nación de Israel. Aleluya. Y que no nos pase eso a nosotros. Porque Jesús, ¿dónde está Jesús en este momento? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dígalo. Está aquí. Pero muchos en esta mañana aquí no se han dado cuenta que el Rey está en medio de nosotros. No saben que Dios está aquí. Y por eso no pueden aplaudir. Por eso no pueden adorar. Por eso no pueden exaltar. Ita va bajando la vaita. Urraba satara bajaya. Itan bandaraba ita sara. Si usted supiera que Jesús está aquí, su actitud sería otra. Israel a Jesús le puso una corona de espinas. Pero nosotros en esta mañana lo coronamos de honra y de gloria. ¿Por qué no lo adora por un momento? ¿Por qué no lo adora? Allá atrás, adórelo. Él está aquí, hermano. Él está aquí. Él está aquí en esta mañana. Él está aquí. Él está aquí. Aleluya. Sí. Sí.